Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio en el que exploramos los pensamientos de vanguardia en las fronteras de la ciencia. Hoy tenemos una gran pregunta. ¿En el origen de la materia había un líquido perfecto? ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Pues justamente esas son las preguntas que se hacen hoy los físicos gracias a los experimentos que se realizan en espacios como el Gran Colisionador de Partículas del CERN, la Organización Europea de Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza. Hoy vamos a hablar de un experimento llamado ALICE, en donde participan científicos mexicanos, que podría tener implicaciones revolucionarias en nuestro entendimiento del universo. Pepe Gordon conversa desde el CERN con el doctor Gerardo Herrera, autor del libro El Higgs, el universo líquido y el gran colisionador de hadrones, sobre un experimento que nos lleva a las orillas del Big Bang, del origen del universo. Pues Gerardo Herrera, muchas gracias por esta conversación aquí justamente en el CERN, el colisionador de partículas en Ginebra, Suiza. Y pues un gusto hablar contigo justamente sobre hacia dónde marcha la posible investigación que se está realizando en un espacio como este. Pues encantado de tenerte nuevamente, Pepe, por acá, aquí en este lugar, el cementerio de los detectores legendarios, como Gargamel, que tenemos enfrente. Sí, ahora es un buen momento para plantearse la pregunta ¿qué viene? Porque, como sabes, el julio del año pasado se descubrió el Higgs. Esta es la respuesta a la primera pregunta, uno podría decir la primera pregunta que se planteó el gran colisionador. Y hay una pregunta que se le plantea de manera específica al experimento ALICE, en donde, como sabes, pues estamos trabajando desde hace tiempo los mexicanos. Y creo que poco a poco, con los primeros años de la toma de datos, empieza a delinear un futuro muy interesante. ALICE estudia la colisión de iones pesados y con esto trata de lograr, de llevar a la materia a condiciones extremas, a las condiciones extremas que se encontraban en el principio del universo, al comienzo del universo, cuando el universo apenas había nacido. En esa dirección yo pienso que el futuro es muy promisorio. Pienso que ahí vienen ideas muy interesantes. ALICE empezó a ver, después de los 3 años que ha tomado datos, empezó a ver que esta materia primordial, esta materia de la que surgió el universo cuando se encontraba apenas a 1/10 de microsegundo después del Big Bang. Pues querido Gerardo, estamos en el mismo corazón del experimento ALICE, que justamente está revelando algunos datos muy interesantes que se observan y que van a tener que ver con teorías que nos van a explicar ciertos momentos del universo que no habíamos visto de esta manera. Así es, Pepe, me da mucho gusto que nos acompañes nuevamente acá en la caverna del punto 2 del Gran Colisionador de Hadrones, donde tenemos a ALICE, está a nuestras espaldas, este detector en donde tenemos una participación mexicana muy importante. Ese es el único detector del Gran Colisionador de Hadrones donde hay dispositivos hechos en México y de hecho el único en Latinoamérica, porque no hubo otros grupos de Latinoamérica que diseñaran y construyeran. Entonces, pues me da mucho gusto tenerte acá y efectivamente es el corazón, porque se puede apreciar allá atrás las entrañas del experimento. Las puertas están abiertas, las puertas, esas estructuras rojas que vemos ahí, normalmente están cerradas una vez que está funcionando, pero ahora están abiertas porque estamos trabajando en todos los diferentes dispositivos. Pero ese hecho pues, nos permite ver las entrañas de ALICE en toda su magnitud. Y efectivamente ahí en el centro de toda esa maraña de aparatos y de cables, ahí en el centro ocurre la colisión de iones de plomo. Son los iones más pesados que hemos podido acelerar. Y en la colisión de estos iones, siendo tan pesados, es posible producir condiciones extremas de la materia. Llevamos a la materia a una temperatura de 5.000 millones de grados. Es la temperatura más alta que se ha logrado en el laboratorio. Es un récord de Guinness. Es la temperatura más alta jamás lograda en un laboratorio de manera controlada. Lo logramos aquí el año pasado. Y tenemos las densidades más altas y todo eso nos ha permitido reproducir las condiciones tempranas del universo. Esas son las condiciones, esas son las temperaturas, esas son las densidades que existían cuando el universo tenía 1/10 de microsegundo de edad. Era
pues ni siquiera un bebé, acababa de nacer, es el universo temprano. Y hemos empezado a estudiar ese estado, empezado a estudiar ese estado de la materia, al que le llamamos plasma, porque tiene características muy especiales. Es un estado de la materia distinto al gas, al líquido o al sólido que no son familiares. Esto es un plasma. Ese plasma aparece cuando en el choque de las partículas se crean temperaturas más de 100,000 veces mayores a las que existen en el centro del Sol. ¿Lo podemos imaginar? ¿Cuál es la naturaleza de la materia en ese nivel? De ello hablaremos con Gerardo Herrera más adelante. Mientras tanto, con un giro del espacio-tiempo, vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros, que nos muestra la curiosidad de los niños ante el mundo que nos rodea y lo que aprenden de la ciencia. Hola Pepe, el día de hoy nos encontramos con los alumnos de la primaria Constitución de 1857 y juntos vamos a resolver una pregunta inaudible. ¿Quién de ustedes ha visto en las caricaturas cuando suenan un silbato para perros? Bueno, es que yo no lo vi en una caricatura, yo lo vi en una película de un niño. Su perro se le perdió y con eso lo llamaba y el perro iba rápido a su dueño. ¿Y entonces por qué los seres humanos no podemos escuchar los silbatos para perros? Porque es una frecuencia diferente a la que los humanos escuchan. Porque la frecuencia a la que escuchan los perros es mayor a los 20,000 Hz y los sonidos mayores a 20,000 Hz se llaman ultrasonidos. mayor a lo que podemos escuchar nosotros. Y también utilizan los silbatos para entrenar a los perros, pues con eso se controlan. Los sonidos menores a 20 Hz se llaman infrasonidos. Pues bien, Pepe, ahora ya sabemos por qué los seres humanos no podemos escuchar los sonidos que emiten los silbatos para perros. Regresamos contigo al programa que se llama La Oveja Eléctrica. En efecto, estamos en La Oveja Eléctrica. Volvemos enseguida con el doctor Gerardo Herrera y las grandes preguntas que hace la ciencia sobre la naturaleza de la materia cuando recién acaba de nacer. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para hablar de las grandes preguntas que hace la ciencia sobre la naturaleza de la materia cuando recién acaba de nacer. Pepe Gordon conversa con Gerardo Herrera, investigador del CERN en Ginebra, Suiza, sobre los experimentos que producen condiciones extremas parecidas a las que se encontraban en el comienzo del universo, apenas a 1/10 de microsegundo después del Big Bang. Es un líquido muy contrario a lo que pensábamos, muy diferente a lo que pensábamos. Pensábamos que iba a ser un gas. Pero más aún que ser solamente un líquido, este líquido, el que Alice empieza a ver ya las primeras características, parece ser un líquido perfecto. Parece ser un líquido que fluye sin viscosidad, un líquido que si lo tuviéramos en grandes cantidades reptaría por las paredes y que está muy probablemente en el límite cuántico de su capacidad de fluir. Y pareciera ser que esta es la materia primordial que podría tener muchas consecuencias muy importantes hacia el futuro. Es tu pregunta, es decir, ¿qué viene? Podría empezar a generar una serie de observaciones que pueden sí cambiar de manera muy profunda nuestra actual manera de ver el universo. Estamos hablando de un plasma de quarks y gluones, ¿no? Correcto, sí. Lo que Alice hace es eso, es generar en el laboratorio de manera controlada estas pequeñas, grandes explosiones y ahí en esas producir un plasma de quarks y gluones, como bien lo señalas, y estudiar sus características. Y este plasma de quarks y gluones debe ser muy parecido a lo que existía en el comienzo del universo. Y la sorpresa es que está teniendo naturaleza de líquidos. Esa es una sorpresa enorme. Esto se observó en el proyecto anterior, en RHIC, en los Estados Unidos. Eso en Brookhaven. En Brookhaven. Ahí se empezó a ver que tenía esas características muy interesantes. Pero todos pensábamos que cuando llegara el gran colisionador de hadrones, con mucha más energía, con iones todavía más pesados que los que se lograron hacer colisionar en RHIC, que la cosa iba a tomar el curso esperado, es decir, que esto se iba a gasificar, que realmente se trata de un gas, y de hecho de un gas ideal, se pensaba incluso, como parte del origen del universo. Para la sorpresa de todos, no. Estamos ya a una energía considerablemente mayor que la que se tenía en RHIC, y esto es un líquido y nuevamente parece tener una viscosidad extremadamente baja.
Esto es un plasma, pero es además no un plasma como el que la gente puede ver en las lámparas de neón, porque ahí es un plasma electromagnético. Este es un plasma cromodinámico en el sentido de que está hecho de quarks y de gluones. Uno de los hallazgos interesantes de ALICE, que se perfila como algo revolucionario en un cierto sentido, es que este plasma de quarks y de gluones que se está produciendo ahí en el centro de esa maraña de aparatos parece ser líquido. Y eso significa que en sus orígenes nuestro universo era líquido. Pero no se trata de un líquido cualquiera, como la familiar agua que nos Las es aguas indispensable. cósmicas. No, se trata de un líquido al que los físicos llamamos perfecto. Se trata de líquido perfecto. Entonces esto parece indicar, aunque tenemos todavía que hacer muchos estudios y va a llevar años el entender ese líquido y estudiarlo y ver cuáles son sus características, sí parece ser más o menos claro que es el líquido perfecto. ¿Qué quiere decir un líquido perfecto? ¿Qué es un líquido perfecto para los físicos? Para los físicos, un líquido perfecto es aquel que tiene viscosidad muy baja. No puede ser cero, porque hay límites teóricos, hay principios de la naturaleza que impiden que un líquido tenga viscosidad cero. Eso no existe. Pero hay un límite cuántico. La mecánica cuántica establece un límite a la viscosidad de los líquidos y el líquido que estamos produciendo ahí parece ser que está llegando al límite cuántico. Eso lo hace ser perfecto. Eso quiere decir que fluye sin resistencia. Digamos que para aclararlo un poco a la gente, uno podría pensar en la miel. La miel está muy alejada de ser un líquido perfecto, porque fluye con una viscosidad extremadamente alta, de manera muy lenta. El agua lo hace de una mejor manera, pero aún para estos propósitos, el agua sería extremadamente viscosa, extremadamente lenta en su fluir. Este líquido fluye de una manera sin fricción. Increíble, sin fricción, y además tiene otras características. Por ejemplo, el hecho de que el sonido se transmite con una velocidad increíble ahí, que las perturbaciones viajan de una manera extremadamente coherente, que se termaliza muy rápidamente, todo eso lo hacen ser lo que es, un líquido perfecto. Y algo que a la gente le puede ser familiar también es comparar estos cardúmenes de peces en el mar que se mueven como si fuera algo coherente, ¿no? Cuando uno da vuelta en una dirección, todos lo siguen y es un misterio de cómo lo hacen. Pues ese fenómeno que se da en los peces en realidad es tan imperfecto cuando vemos a un líquido como este, porque ahí los átomos se mueven con una coherencia tal que es impresionante. Todo eso está alrededor de un universo que en sus orígenes parece haber sido un líquido perfecto. Estamos hablando de un líquido perfecto y coherente como un cardumen. Esa es la naturaleza del plasma de quarks y gluones que está en la base de los átomos y la materia. Esto dejó asombrada a la comunidad científica. De ello seguiremos conversando con el doctor Gerardo Herrera y el descubrimiento sobre un líquido perfecto en el origen de la materia que podría tener implicaciones revolucionarias en nuestro entendimiento del universo. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para hablar de un hallazgo sobre la naturaleza de la materia después del Big Bang que podría tener implicaciones revolucionarias en nuestro entendimiento del universo. Pepe Gordon conversa con el físico mexicano Gerardo Herrera desde las entrañas del CERN y el experimento ALICE en Ginebra, Suiza, en donde se está investigando un universo que en sus orígenes parece haber sido un líquido perfecto. Y en estas aguas cósmicas, por llamarlas así, estamos también planteando la posibilidad de que entendimientos teóricos nos lleven a tratar de dilucidar qué quiere decir este líquido perfecto. Indudablemente, hay no solamente el hecho curioso de que sea un líquido perfecto y que sepamos que el universo era un líquido perfecto en sus orígenes, tiene unas consecuencias que podrían ser muy revolucionarias en nuestra manera de ver el universo. Y esto se conecta con tal vez el entendimiento de modelos distintos que van más allá del famoso modelo estándar de la física para entender cómo funciona la naturaleza. Mira, esa es la parte que a mí me parece fascinante de las investigaciones de ALICE y quizá es importante también comunicarle al público que podríamos estar ante un desarrollo
sumamente importante, pero que no es un golpe mediático, que también se da en la ciencia, que también en ocasiones se pueden desarrollar visiones completamente distintas del universo y que se dan paulatinamente. Acabamos de tener el descubrimiento del Higgs y fue un golpe mediático que le dio la vuelta al mundo con noticias en primera plana, ciertamente como una gran noticia muy importante, pero eventualmente las investigaciones que se realizan en ALICE empiezan a mostrar lentamente una naturaleza diferente. Y como bien señalas, esto podría rebasar las expectativas de lo que tenemos como un modelo estándar, porque hay desarrollos teóricos que han sido muy especulativos por mucho tiempo, que han sido criticados por lo especulativo, como la teoría de cuerdas, que ahora parecieran empezar a caminar en la dirección de tener una dualidad entre lo que ellos hacen en un espacio multidimensional y relacionarlo con nuestro mundo, con lo que vemos en el laboratorio y en particular con lo que ALICE está observando en la colisión de iones pesados. Juan Maldacena, un físico argentino, ¿verdad?, que está realizando esta exploración teórica. Mira, en 1996, Juan Maldacena, es un físico argentino, como bien señalas, que es toda una figura de la física teórica, que ha trabajado en física de cuerdas por mucho tiempo, publicó un artículo muy interesante en el que establece una conjetura. Entonces, desde ese punto de vista es solamente una conjetura. Habría que demostrarla y la demostración misma llevará mucho tiempo probablemente porque no es sencilla, pero la conjetura ha sido bien recibida por los grandes teóricos como Witten y como otros muy conocidos teóricos que han contribuido enormemente al desarrollo de la teoría de cuerdas. Esta conjetura establece una dualidad y las dualidades en la física abundan. Tenemos mucho para alegrarnos de este tipo de dualidades. En el caso de la dualidad de Maldacena, que se conoce como la dualidad ADS-CFT, es muy interesante porque relaciona a un espacio de 5 dimensiones con las propiedades de un líquido perfecto, que curiosamente es lo que estamos observando en el laboratorio en ALICE. Está empezando a aparecer ese líquido. Está empezando a aparecer este líquido. Por lo menos las primeras observaciones de ALICE parecen mostrarnos que ahí tenemos un líquido perfecto que está descrito por una teoría que, si bien no es la que quisiera Maldacena, porque él desearía una teoría conforme, eso significa CFT, Conformal Field Theory, él lo relacionaría con una teoría de campos conforme. No es la QCD que nosotros utilizamos para describir lo que vemos en ALICE, pero sí es algo que se parece mucho y que se puedan entonces hacer cálculos en las teorías muy abstractas de cuerdas que tengan una relación con las propiedades de ese líquido. Es algo que ha emocionado a mucha gente. En el terreno de la teoría de cuerdas, a eso se lo ve como una revolución. Es la revolución en la teoría de cuerdas, la conjetura de Maldacena, y que ahora ellos empiezan a predecir propiedades de lo que ALICE está observando. Es algo que abre muchísimas expectativas. Como pregunta final, todo esto que tú estás planteando nos lleva de alguna manera a una concepción que tiene que ver tal vez con el famoso sueño de Einstein, de un campo unificado de todas las fuerzas de la naturaleza. Indudablemente. Eso es lo que está de fondo. De fondo es tener una descripción completa del universo y una descripción sencilla que lo explique todo. Elegante. Elegante y que en términos muy elementales nos sea capaz de darnos una descripción de las diferentes interacciones, de los diferentes campos de materia y de lo que podamos entender todo lo que ocurre en la naturaleza. Ese es el sueño de la física de partículas, por supuesto. Y en ese sentido, lo que hablábamos, la teoría de cuerdas es la teoría candidata quizá la más fuerte que tenemos actualmente, en la que existiría solamente un objeto, que es la cuerda, de la que en realidad se empiezan a desdoblar las diferentes identidades que nosotros vemos actualmente de manera muy ruda, como quarks y como leptones, ¿no? Y lo interesante es que empieza a aparecer un líquido que nos empieza a conectar ese nivel teórico con el nivel visible. Empezamos a ver un universo líquido, inesperado, que podría ser la conexión con estas ideas
muy revolucionarias, pienso yo, que calan muy hondo en nuestra idea del universo. Y que van a mantener, espero que por mucho tiempo, esta investigación enorme en espíritu y en forma que se hace en el CERN con la colaboración de un equipo muy importante de científicos mexicanos. Como Así es, Pepe, así es. Pues Hay de trabajo verdad, para rato. muchas gracias por esta conversación, Pepe. Gerardo. Al contrario, gracias a ti. La teoría de las supercuerdas permite unificar la fuerza de la gravedad y la mecánica cuántica, pero hasta ahora no era más que un elegante sueño especulativo. De ahí la importancia de los experimentos en el CERN, en los que participa un grupo de científicos mexicanos coordinados por Gerardo Herrera, que estarían empezando a aterrizar estas ideas. Hay todavía mucho camino por recorrer, pero las supercuerdas propondrían una visión unificada de la naturaleza. Esta unificación de las fuerzas de la naturaleza es la gran tentación de la ciencia y también del arte. En la novela Tocar el agua, tocar el viento, el novelista Amos Oz le llamó matemúsica. In this novel, I experimented in erasing the line between mathematics and music. I wanted to create a character, a visionary, a dreamer, who can combine together the quality of mathematics and the quality of music, which are very close to each other. They belong in the same family. And I think what links mathematics with music is rhythm and harmony. Rhythm and harmony. So Touch the Water, Touch the Wind is a novel about mathmusic. It's about harmony. It's about dreaming. And in this novel, you explore a theoretical physicist. Yeah. It's very interesting because Yes. we nowadays have discovered Yes. Higgs boson, Yes. and it had to ring something to you, no? Yes. Well, sounds vaguely familiar because my character resolves one of the paradoxes of mathematical infinity, which I have never dreamt of resolving, of course. But he resolves it in a way that I don't understand. He does. What your character tries to do is really to understand a deep level of unity in the universe that could explain everything. And nowadays, this is the temptation in physics, but it's still not related to music. This has been the temptation for a long time. Certainly, Einstein had this temptation to find an all-embracing theory which will explain everything. He didn't quite succeed in this. Is there such a theory or not? I really don't know, but I would love to think that there is. Will they find it in my day? Probably not. Will they ever find it? I don't know. But I like the idea that such all-embracing theory is possible because it is a comforting idea. It is essentially a religious idea. It's not about God, it's not about synagogue, it's not about church, but it is a religious idea. It's secular spirituality in a sense. Yes. Una espiritualidad secular. La ciencia y el arte nos abren al asombro en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Micheloni. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues tienes una camiseta en donde estamos viendo las ecuaciones de Higgs. Parecen una partitura. Háblanos justamente de la unión entre música y matemáticas. Sí, fíjate, Pepe, que siempre hemos creído, por ejemplo, que los viejos violines Stradivarius que llegan a costar hasta $1 millón son perfectos y son los que dan el mejor sonido, la mejor música, ¿no? Pero hubo un experimento y pusieron 2 Stradivarius y 2 violines modernos que desde luego habían medido cómo están los Stradivarius y quisieron imitarlos. Y resultaba que decían, sí, suena bien, pero no tiene el sonido del Stradivarius. Entonces hizo un experimento muy interesante que se llama un experimento doble ciego. Pusieron los 4 violines, 2 Stradivarius, 2 violines de luthier modernos, y trajeron a violinistas profesionales a tocar esos violines, ¿no? Entonces no sabían qué violín tocaban. Y los que escuchaban no sabían quién tocaba, tampoco ni qué violín estaba tocando. Y finalmente, después de varias sesiones,
le preguntaron a los violinistas que qué violín les parecía los Stradivarius y mencionaron los modernos. Y resulta que no solamente se puede reproducir, sino que además parece ser que es mejor lo que se puede hacer usando matemáticas. Nos da luz de estos prejuicios de siempre creer, no, un Stradivarius siempre es mejor, tiene que ser mejor. Y nos habla de la unión tan interesante que hay realmente entre las matemáticas y la música. Y pues como siempre te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Querida Miriam, como siempre, un gusto encontrarnos en este espacio eléctrico. Muy eléctrico, Pepe. Yo encantada de estar contigo acá. Octavio Paz decía que la realidad es más real en blanco y negro. Sí, sobre todo si hablas de fotografía y más de fotografía del siglo XIX, porque hoy te cuento que para mí fue una enorme emoción reencontrarme con las imágenes, el trabajo artístico que pertenecía a una corriente de trabajo llamada la nueva objetividad. Me dejó realmente atónita y esto vamos a ver hoy en blanco y negro. Karl Blossfeld se consideraba más un fanático de las plantas que un fotógrafo. Descubrió detalles gráficos sorprendentes y solía llamar sus fotografías con nombres latinos, tal como lo hace un botánico. Estas esculturas que de pronto parecen cuerpos, trabajos artísticos de herrería, rejas barrocas, frutas, arquitecturas surrealistas, neuronas cerebrales, objetos de rito, esculturas de piedra, frisos, estelas labradas, columnas de templos griegos, orfebrería, verduras, penachos de piedra, se aprecian en las plantas que este hombre de talento excepcional recogió para la posteridad, como si al conocer el secreto de las plantas estuviese inmerso en aquello que escribió Pablo Neruda. Yo sueño entre esas plantas de legumbre confusa, y así es, con estas imágenes nos embriagamos de verdor, aunque solo las veamos en blanco y negro. Con el éxtasis del conocimiento y del arte en la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona, llegamos al final de esta temporada de La Oveja Eléctrica, comandada por nuestro capitán de producción, Froilán López Lavín. Los esperamos la próxima temporada en este espacio donde nos abrimos al asombro y a la curiosidad. Aquí, en Canal 22. Somos una opción.